Buenas tardes, saludos y bendiciones. Hoy es jueves 30 de abril. Agradecidos con nuestro Padre Celestial porque se termina abril y inicia ya el quinto mes, como es mayo. Mañana 1 de mayo. Este es el 2026. 2026 es el año del aprovechamiento en Ciudad Mateo. Nuestro lema, nuestro logo es 2026, año del aprovechamiento. Es el año de aprovechar las oportunidades, y donde otros ven problemas, nosotros ver oportunidades. Donde otros ven dificultades, nosotros ver opciones de crecimiento. Donde otros ven situaciones especiales, otros ven lo que podría ser esta oportunidad de alcanzar la visión, la misión y el propósito de Dios. Estuvimos en la fogata, tuvimos unos temas muy lindos. Estuvimos hablando de Daniel capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Me llamaba mucho la atención cuando el predicador nos hablaba acerca de la identidad, tener identidad. Me llamaba la atención esa parte de tener identidad. Y me gustó esa referencia de cómo algunos pueblos o naciones pueden mantener su identidad. Hablo de pueblos y también de culturas. Aquí en Honduras tenemos los garífonas, que llegaron hace 200 años, y a pesar que vinieron como esclavos desde el África, ellos mantienen una identidad cultural, y nos han pedido, cuando hemos llegado a evangelizar allá a La Mosquita y a otros lugares, de que por favor no queramos cambiarle su cultura. Siempre y cuando la cultura sea en base a los principios y valores bíblicos y la palabra de Dios, pues no hay ningún problema. Lo que pasa es que hay otras situaciones que ahí no podemos hablar. Pero hablamos de identidad, hablamos de una identidad. Uno va a Guatemala, por ejemplo, y puede ver que los guatemaltecos tienen una identidad. No los guatemaltecos ladinos, sino el guatemalteco que es indígena, como en su orgullo podemos decirlo. Los que tienen sus rasgos ahí de sus ancestros. Vamos a El Salvador, y en El Salvador pues los lencas no tienen mucha presencia, ni los pipiles, ni los naoas, me acuerdo. Y pues allá en Pachimalco y otros lugares no hay mucha cultura o algo que se marque como una identidad. Me llamaba la atención porque el tener una identidad te permite saber quién eres e identificarte dónde vas, de tal manera que la gente dice, él es judío. ¿Por qué él es judío? Por la vestimenta y por cómo él tiene su costumbre. Él es árabe por la vestimenta que él usa, o él es hindú por la ropa que usa, su lenguaje y también sus costumbres, que se pueden ver de una manera palpable, visible. Y de igual manera, cuando uno mira tal vez a un japonés o a un coreano o a un chino, hablando de estas culturas, miramos nosotros de una manera u otra, ¿verdad? De Taiwán, por ejemplo, y uno se queda como, se sorprende. Cuando nosotros venimos a Centroamérica, podemos ver los mexicanos, que se pueden identificar la identidad de un mexicano, al igual de un chileno, un italiano, pero cuando nosotros hablamos de la identidad del discípulo de Cristo, dice el escritor de Hechos, que a los cristianos se les llamó, se les llamó cristianos a los discípulos por primera vez en Antioquía. En otras palabras, está diciendo que nosotros somos discípulos, y que se nos llamó, oiga bien, que se nos llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿A quién? A los discípulos. Antes de eso nos conocían como los discípulos, y luego surgió la palabra cristiano, que significa seguidor de Cristo, aunque la palabra discípulo también significa seguidor de un maestro. Me llamaba la atención porque hablamos de la identidad. Viaja un salvadoreño a Estados Unidos y llega allá y no tiene ni 3 meses de estar allá cuando ya perdió el acento salvadoreño. Viaja un hondureño a Estados Unidos, no tiene ni 2 meses de estar allá cuando ya perdió el acento hondureño. Entonces uno se queda, y el problema es que no es que ellos pierden el acento porque ahora hablan 100% inglés, no. El problema que se da, y mire, como le voy a hablar como los chicanos, ¿verdad? Que no se sabe si son mexicanos o son norteamericanos, pero que son mexicanos, están allá y en su identidad la han perdido,
Y entonces sucede que muchas veces ve usted la situación, por ejemplo, usted no sabe si es mexicano o si es chicano, le dicen chicano o no, porque no es norteamericano, porque en vez de decir el problema, dicen es que la problema, y te pega un fonazo y pues te pega un fonazo para atrás, Entonces uno comienza a ver de que aquella persona perdió su identidad, su cultura. Y el problema del salvadoreño y el hondureño es que llegan allá y estando allá, e igual, en vez de mantener su acento salvadoreño o su acento hondureño, ¿qué sucede? Comienzan a hablar como mexicanos. Bueno, sí, aquí estamos, bien. Pues, ¿y la familia cómo está allá? No, ándale, todo bien aquí, hombre. Y si no es cristiano, comienza a usar el lenguaje vulgar de los mexicanos. No, carnal, no hay que aquí y allá. Y entonces uno se queda con, bueno, ¿y qué le pasó? Me recuerdo hace muchos años, hablando de la identidad del cristiano, que allá en El Salvador habían 2 que 3 hermanos muy buenos siervos en el Señor. Y continúan siendo siervos del Señor. Pero se fueron a dar una vuelta allá por el norte, mojados. Vivieron 2, 3 años en Estados Unidos. Y cuando regresaron, allá los 2, 3 años que estuvieron en Estados Unidos, eran predicadores en El Salvador. Allá los 2, 3 años que Estados Unidos, cuando regresaron, mientras estuvieron en Estados Unidos, se les olvidó que eran cristianos, que eran discípulos de Cristo. Y no se congregaron, no perseveraron. Todavía cuando regresaron a El Salvador, regresaron con el pelo hasta aquí atrás, ¿verdad? Que parecían nazarenos, ¿verdad? Nazarenos si fueran judíos, pero parecían más hippies. Y luego con sus aritos acá, ¿verdad? Con sus aritos y otras cositas así. Y se supone que antes de irse habían sido predicadores, habían sido pastores. Pero estando allá, en menos de un año perdieron su identidad. Regresaron, se reconciliaron con el Señor después de un tiempo. Ahora pues están en la congregación, el Señor los restauró. Son algunos de ellos ancianos o diáconos en sus congregaciones. Pero todo esto, ¿por qué, pastor? Porque me llamaba la atención que la prédica que me daba el hermano era excelente el día de la fogata acerca de la identidad, porque a él le tocó hablar de Daniel capítulo 1, especialmente la parte de Daniel. Dice de que Daniel y los otros compañeros de él fueron llevados ante el rey, y estando ahí, en el verso 1:8 dice, él decidió no contaminarse. Y me llamaba la atención y me hacía la pregunta a mí mismo, ¿era Daniel cristiano? Pues dice que no, Daniel no era cristiano. Daniel era un discípulo de Dios, o era un seguidor de Adonai Elohim, o sea, del Dios verdadero, el Dios de Israel. Y estaba viviendo cautivo, como esclavo, en Babilonia, porque Babilonia se llevó cautivo a los hijos de Israel. Entonces Daniel no era cristiano, era un discípulo de Dios, era un judío consagrado, un siervo del Señor, pero no necesariamente era cristiano porque él no era seguidor de Cristo. Aclarada este punto, es bien importante de saber la identidad. Mientras Daniel estuvo en el cautiverio, sirvió a 1, 2, 3 y 4 reyes, aparentemente según los textos bíblicos que tenemos. Daniel sirvió como a 3, 4 reyes y mantenía su identidad, su vestimenta, su lenguaje, sus hábitos, sus principios, sus costumbres, sus valores, su cultura de qué comer y qué no comer como judío consagrado al Señor. Esto es bien importante. Daniel, aún siendo esclavo y estando en la mesa del rey y teniendo muchas oportunidades de poder perderse o contaminarse con las concubinas o las mujeres que le podría ofrecer el rey en un reinado persia, en un reinado babilónico y un reinado persa, estuvo con Darío también, y todas las situaciones que se dan ahí, Daniel mantuvo su identidad como un discípulo de Dios, como alguien que tenía a Dios en su corazón. Él decidió no contaminarse. Esto quiere decir que era una decisión propia. Y a que los otros comían esto, comía lo otro, él dijo no. Y eso es un punto bien importante. La decisión personal de no contaminarse en base a una identidad. Una identidad. Cuando nos ponía el ejemplo de estos otros personajes, igual sucede con nuestros jóvenes en nuestras congregaciones. Estamos en el mundo, vivimos en el mundo, pero nuestros jóvenes estudian tal vez en un colegio privado o en un colegio público. Y ahí en ese colegio público de repente la cultura
voy a usar la palabra cultura secular o la cultura mundana, o en el colegio privado donde está el materialismo o el secularismo, pueden más sobre ellos por sus amigos que tienen que la identidad de ellos como discípulos del Señor, y son así, son absorbidos por la cultura. Me gusta un ministerio que tiene una iglesia que de hecho no es malo copiarlo, se llama Contracultura, y es un grupo del grupo juvenil de una iglesia, que así se llama esa célula o grupo de ministerio, se llama Contracultura. La idea es que los jóvenes puedan tener una identidad propia, saber quién soy yo. Tengo una identidad propia, quién soy yo, qué es lo que creo, cuáles son mis principios y valores. Estudio en este colegio privado, es de alta sociedad, tengo amigos de mucho dinero, los hijos de mis compañeros son los hijos del dueño del grupo Q, son los dueños de la Suzuki, son los dueños de el tal empresa en Honduras, pero independientemente de eso, yo sé quién soy. Sobre todas las cosas, soy un hijo de Dios. Eso es muy importante, muy importante. Entonces, eso es a nivel de los jóvenes. Igual vamos con los niños. Los niños también tienen que tener una identidad de quiénes son ellos, cómo se mueven, cómo van, qué hacen, qué no hacen, de dónde van, de dónde vienen. Es importante ver ese punto, ¿verdad?, de los niños. Las mujeres igual, las hermanas en las congregaciones, o las mujeres, o las hermanas, o las señoritas. Y yo entiendo que va de lugar de situación a situación. Y mire, yo no tengo prejuicio cuando algunas jovencitas se ponen un piercing aquí en la nariz, otro piercing aquí en el ombligo, otro piercing allá más abajo, otro piercing en la oreja, 8 o 10 piercing acá en la oreja y aquí en el cachete y en la lengua adentro. Pero yo no sé cuál es su identidad. Yo no tengo problema, porque eso es externo. Pero el punto es su alma, su espíritu, o sea, su relación con Dios, su espiritualidad, de qué manera se enmarca. ¿Por qué dice el pastor? No, porque mire, de repente que una niña haya crecido en la congregación y que se vaya a ese extremo, entonces yo me quedo como pensando, bueno, ¿y qué pasó con la identidad en Cristo? Ahora se lo voy a poner al revés, Yo nací en Los Ángeles, crecí en Los Ángeles, hablo de Los Ángeles de California, crecí en Los Ángeles, viví en Los Ángeles, y claro, yo me tatué, tengo piercing por aquí, piercing por allá, rarara, mi ropa es así, tararara. Soy de la generación del grupo Kiss, algunos lo habrán escuchado, en esa generación de los 70, 80, y aquí y allá, y bueno, me convertí, y una vez convertido, mantengo esa identidad de quien yo era. ¿Por qué? Porque de repente yo quiero acercarme a todo ese grupo de personas y traerlos a Cristo y mantener esa identidad, pero ahora entendiendo mis principios y valores como Dios quiere que yo los tenga. Una vez yo alcance aquel grupo de personas que necesito alcanzar, hablarles, pues uno a uno ellos se van a ir convirtiendo, y uno a uno a ellos, aunque yo mantenga ese estilo para meterme dentro de su grupo, para seguirlo evangelizando, uno a uno, ellos van a entender lo que dice 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. La importancia de tener una identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? La gente podrá decir muchas cosas, pero ¿quién soy yo? La gente podrá decir un montón de cuestiones, por envidia, por celo, por cosas buenas, cosas malas, pero ¿quién soy yo? Y tener esa seguridad de quién soy yo. Yo soy un redimido, yo soy un perdonado, yo soy un salvado, yo soy un rescatado, soy nueva criatura, ya no soy, ponga atención a esta parte, ya no soy este bandido, ahora soy Esteban salvo, me gustó esa porción. De hecho, quiero decirles, jóvenes, que me decía un hermano predicador que si vamos a ir al encuentro Baxter, que nos preparemos porque podríamos mejorar esa presentación que hicieron ustedes de enseñanza,
de pecado juzgado y pulirlo más al 200% y mejorarlo con algunos actores que necesitan más práctica y llevarlo al encuentro Baxter va a ser en 7, 8 y 9 de agosto. Identidad. ¿Quién soy yo? Soy un perdonado. ¿Quién soy yo? Soy un rescatado. ¿Quién soy yo? Un pecador arrepentido. ¿Quién soy yo? Una persona salvada. Es muy importante reconocer eso. ¿Quién soy yo ahora? Soy un hijo de Dios. No soy perfecto, pero estoy teniendo una identidad. Entonces reconocer esa identidad, que a donde vamos, donde estemos, la gente diga. Bueno, por ejemplo, ahorita fui a la ferretería y me dijo el muchacho, andaba buscando algo que necesitaba hacer ahí de unos clavos, y últimamente este año se me acercó el muchacho y me dijo, pastor, aquí ya comenzó a ayudarme. Pastor, cada vez que me mira él, entonces el año pasado comenzó a decirme, entonces este año pasado le pregunté, ¿usted cómo sabe que soy pastor? Y me dijo, pastor, es que yo lo veo a usted en la televisión y lo escucho en la radio. O sea, ese es un punto. O cuando de repente vas al mercado del mayoreo aquí en el estadio, o cuando vas aquí al almacén a traer algún electrodoméstico, o andas en el mayoreo allá de Belén, aquí en Tegucigalpa, y alguien te dice, pastor, o hermano Leopoldo. Eso es muy importante. Identidad. Cada uno de nosotros, llámese joven, señorita, llámese varón, llámese diácono, mujer, anciano, hermana, hermano, niño, necesita tener una identidad. Y esa identidad debe ser algo personal entre usted y Dios. Que el mundo pueda ver en nosotros la luz de Cristo. Que el mundo pueda ver en nosotros la luz de Cristo, la palabra. Que seamos la sal, esa sal que da sabor. Me gustaba la charla que recibí este lunes cuando fuimos con la reunión de pastores allá en Comayagua. Y el hermano decía, siempre están diciendo que el pastor debe oler a oveja, que el pastor debe oler a oveja, que el pastor debe oler a oveja. Y hacía fuerte, me gustaba esa porción. Pero después cuando, amén, decía la amén, pero de repente dijo, pero también necesitamos entender que los líderes y los miembros de la congregación deben oler a pastor. Y nadie dijo amén. Entonces dijo el hermano, ¿verdad que ahí se quedan callados? ¿Cómo es que el pastor debe oler a oveja? Pero cuando decimos que la oveja debe oler a pastor, y cada líder, y cada obrero, y cada diácono, cada persona debe oler a pastor. ¿Y ahí qué pasó? Esto es recíproco. Necesitamos tener una relación con Dios, leer la palabra, meditar la palabra, ser luz, ser sal, tener esa identidad. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y dice, y se le llamó cristianos, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez, dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es importante que entendamos esa parte. Necesitamos tener identidad. En todo tiempo y en todo momento necesitamos tener identidad. ¿Quién soy yo? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Yo soy un rescatado, soy un pecador arrepentido, soy un redimido, soy un perdonado, soy salvo y tengo mi identidad. Soy un hijo de Dios. Y eso es bien fuerte, bien fuerte. Soy un hijo de Dios. Cristo murió en la cruz para darme salvación y vida eterna. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para conmigo, que envió a Jesucristo a morir en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Porque de tal manera amó Dios a mí, me amó Dios a mí, que ha dado a su Hijo unigénito, para que si yo creo, tenga vida eterna. Es importante entender y aplicar la palabra conforme a lo que nosotros tenemos esa relación con Dios, y cada día valorar nuestra identidad y quiénes somos, dónde vamos y dónde estamos. Hermosa tarde aquí en Tegucigalpa, ese sol que nos hace fondo allá atrás de este atardecer, me lo imagino allá en Amapala, o allá en Roatán, o allá en Tela o en Trujillo.
la hermosura de la creación de nuestro eterno Padre Celestial. Bueno, señores, a las 5 de la tarde, 5 de la tarde con 40 minutos, 5 de la tarde con 40 minutos, agradecidos estamos con el Eterno, dándole la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial, buscando su presencia día a día y agradecidos por todas sus bendiciones. Padre, te doy gracias por lo que has hecho en mi vida. Te doy gracias, Señor, por la sanidad que me has dado ayer, por la sanidad que me estás dando hoy y por la sanidad que me vas a dar mañana. Padre, te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por lo que continuarás haciendo. Padre, te agradezco porque me has guardado ayer, me guardas hoy y me guardarás mañana. Tu presencia ha sido con nosotros y, Señor, hemos visto tu dirección, hemos visto tu confirmación y hemos visto tu respaldo y hemos visto tu aprobación. Gracias, Señor, porque has oído nuestras oraciones, has escuchado nuestros ruegos y hemos visto, Señor, la provisión, hemos visto la sanidad, hemos visto tu respaldo, hemos visto tu presencia. Lo vemos en lo emocional, lo hemos visto en lo espiritual, lo vemos materialmente, físicamente, biológicamente. Señor, te estás manifestando en nuestras vidas y en cada uno de los hermanos que están oyendo en la radio, baluarteradio.com o en ciudadmateo.com, la página oficial, o ahí que nos están viendo, Padre, en Ciudad Mateo, Iglesia de Cristo, en YouTube, escuchando cada una de tus oraciones y mensajes. Hemos visto tu presencia, agradecidos estamos, Señor, por nuestra congregación en Ciudad Mateo, por las congregaciones que están, Señor, siguiendo esa visión, esa misión y ese propósito del reino. Guajire, Escarbadero, Tierra Colorada, Trujillo, Padre, Ciguatepeque. Vamos tu bendición pidiendo, Señor, sea con cada una de estas congregaciones la iglesia, la misión, y así, Señor, la congregación de Altos del Oarque, la iglesia de Nueva España, de Merieflores. Vemos tu presencia, Señor, escuchando nuestras oraciones. Agradecidos estamos, bendito Dios, agradecidos estamos, Espíritu Santo. Si te hemos ofendido de pensamiento, de palabra, de hecho, de actitud, el pecado de omisión, porque sabiendo hacer el bien no lo hacemos, hemos pecado. Yo he pecado por no hacer lo bueno, por no hacer el bien, por no hacer la obra, por no hacer una buena obra pudiendo hacerla. Porque pudiendo ayudar no ayudé, porque pudiendo regalar un vaso de agua no lo di, porque pudiendo asistir a alguien en una necesidad no lo asistí. Señor, en este día yo he pecado. Te pido perdón, pido tu bendición, tu misericordia y tu dirección. Bendiga a Dios Honduras, bendiga, Padre, el presidente de la República, su grupo de ministros, bendiga, Señor, los gobernadores, los diputados, los alcaldes, bendiga las autoridades civiles y también las autoridades militares. Bendiga, Señor, los que están tanto en el Ministerio de Defensa como en el Ministerio de Seguridad. Derrama tu bendición, Señor, sobre aquellos jóvenes de nuestras congregaciones que son oficiales y que son elementos, Señor, dentro del Ejército como la Policía Nacional y que son miembros de nuestra congregación. Bendíceles, guárdales a ellos. También a aquellos que están en puestos, Señor, de eminencia, como comisionados, como generales, como ministros, como abogados. Ahí donde estén, Señor, que sean luz, que sean sal. Señor, que sean luz, que sean sal. Oramos y gracias damos en el nombre de Cristo Jesús, por la intercesión del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Bendiciones, bendiciones. Saludos.